despertando. Somos santo y especial. El pueblo ya está despertando. Somos santo y especial. El pueblo ya está despertando. Somos santo y especial. El pueblo ya está despertando. Somos santo y especial. Despierta, 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 que Cristo tu nombre llama. Despierta, 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 regresa para tu identidad. Despierta, 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 tú eres santo y especial. Profetas enseñan en todas esquinas, tu herencia ahí aprenderás. Mi gente toda sigue dormida, y es tiempo de levantar. Dios fue que nos tiró la herida, pero Él también nos va a sanar. Él fue que nos tumbó para abajo, Él también nos quiere elevar. Cuando Cristo Moreno regrese, con espada y furor va a llegar. Las naciones se hicieron unidas, ellos solo traman nuestra destrucción. No quiere que andemos arriba, por eso el pecado fue el que nos bajó. Regresa las leyes y los mandamientos, tu puesto arriba está mejor. Real sacerdocio, mi gente latina, somos Israel, la nación que escogió. Dijeron que no éramos nada, una nación derrotada, víctimas de la conquista, clama que soy propiedad. Seguimos sirviendo sentencia, Deuteronomio señal. El pueblo ya está despertando, somos santo y especial. El pueblo ya está despertando, somos santo y especial. El pueblo ya está despertando, somos santo y especial. El pueblo ya está despertando, somos santo y especial. El pueblo ya está despertando, somos santo y especial. They float and fly out of the drugs. They put guns in all of our hoods. They instigate blood against cuz. They built a wall between us just because. They wiped us all out like a bug. They killed us off with no lawyer, no judge. We always watching our back. Best hurry up, wrap it up, there goes the fuzz. Facing up against my enemy. No longer do I see my brother as my enemy. We fit to be. God's enough wisdom to live for affinity. Black Spanish, we fill up they penitentiaries for centuries. I'm in a nightmare, truth was pinching me. A lot of cold nights, I thought the Lord forgot about me. They was eating hella good in the church, passing, walking around with Gucci and Armani. Had to ask somebody why the Lord need a cross just to talk to me. If he white, then the white ain't right for me. Heard he browns and he black. When the sky crack, coming back with a spot of suicide and F for me. We was called by the Lord, it's a test for me. No grandson, this Bible black and white like a referee. I don't care if you don't mess with me. I did my job, my job was to plant a seed just like a sesame. Dijeron que no éramos nada, una nación derrotada, víctimas de la conquista, clama que soy propiedad. Seguimos sirviendo sentencia, Deuteronomio señal. El pueblo ya está despertando, somos santo y especial. El pueblo ya está despertando, somos santo y especial. El pueblo ya está despertando, somos santo y especial. El pueblo ya está despertando, somos santo y especial. El pueblo ya está despertando, somos santo y especial. All right, all right. Hey, shalom familia, shalom. Yo soy el oficial Ilan, Oficial Yeramiel. ¿ok? Y esta es otra clase, ¿verdad? Para nuestros hermanos y hermanas allá en Monterrey, México. Monterrey, México, ¿ok? El nombre de la clase hoy, ¿cuál es? Dice, era la malinterpretación de la Biblia. All right. So, hermanos y hermanas, hoy en día en el espíritu, ¿verdad? Les brindamos esta clase, se llama la malinterpretación de la Biblia. Ahora, este es un tema súper importante. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos muchos niveles de interpretaciones, doctrinas, tal y tal de la Biblia. So, tenemos que entender cómo se ha malinterpretado y también tenemos que saber con la Biblia, con la misma palabra, qué es lo que nos dice el Señor para que podamos interpretar, entender, tener la sabiduría de la Biblia correctamente y no pues como uno lo tiene en la mente o como se les ha enseñado por lugares, seminarias, ¿verdad? Y, iglesias, colegios, escuelas y todo eso.
Tenemos que irnos directamente a la Biblia para poder entender esto. ¿Y por qué es importante? Dame eso bien rapidito. Vamos a ir al Antiguo y al Nuevo Testamento para poder entender o saber por qué es importante tener la interpretación correcta. Mire lo que Moisés nos dijo. Antes que comencemos. Mire, si tienen alguna pregunta, algún comentario, tenemos 2 sitios de YouTube, de correo, de email, iuic.mexico@israelunite.org, o pueden ir a iuic.losangeles.contact@israelunite.org. Y Clubhouse, ya saben, pueden entre la semana pueden ir a la aplicación de Clubhouse, al cuarto de humo bíblico. Tenemos clases en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter X. El número de teléfono que pueden llamar, 855-484-4842, extensión 7087. Extensión de México. Y la extensión de México, 7090. Ok, ahí tenemos eso. Ahora, lee Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Comienza versículo 1. Bien rapidito. ¿Por qué es importante que usemos la Biblia correctamente? Lee eso. Deuteronomio capítulo 4 y versículo 1. Ajá. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo les enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Este es Moisés, nos dijo, ¿verdad? Que tenemos que escuchar la palabra, los juicios, los estatutos para que los hagamos. Sigue leyendo. No añadiréis a la palabra que yo os mando. Lo que Moisés nos dio, ¿verdad? Por el Espíritu y la palabra que él tomó por el Señor. Todo lo que él le dio, Moisés nos los dio a nosotros, a nuestros antes padres, los israelitas. Y él dijo, todo lo que le estoy dando, no le quiten, no, él dijo, no le agreguen. Sí. Él dijo, no le agreguen a la palabra, dale. Ni disminuiréis de ella, Ajá. para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Ahora él dijo, no le disminuyes para guardar los mandamientos. En eso ya te está enseñando que si a alguien te dice que no hay que guardar los mandamientos, ahí ya le están disminuyendo a las palabras. Así es. Pero él dijo, no le quites ni le agregues. Ahora ese es el Antiguo Testamento. Vamos a ver si el Señor lo cambió. Dame eso en Apocalipsis 22. Para entender que para poder usar la palabra correcta de la Biblia, tenemos que usar lo que está escrito en ella. Dame eso, Deuteronomio 22, versículo 18. Apocalipsis 22, versículo 18. Ajá. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Ajá. Si alguno añadiere a estas cosas, Ajá. Dios traerá sobre él plagas que están escritas en este libro. Dios dice, si uno le agrega, quiere decir que le da interpretación, definiciones, entendimiento, que no es correcto basado a la Biblia. Dios dice que le va a añadir las plagas. ¿Lee? Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Ajá. Y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahora, eso es súper importante. Hay juicio, hermanos y hermanas, en agregarle a la palabra y quitarle a la palabra. Una de las maneras que es lo más obvio que les podemos dar como ejemplo de cómo uno le quita la palabra es cuando uno dice, ¿sabes qué? No importa el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento. Claro, el Nuevo Testamento quiere decir nuevo pacto. Hay un nuevo pacto en Cristo, pero nunca Cristo aboló el Antiguo Testamento. Cuando uno te dice, no, ya no tenemos que leer el Antiguo, ya no tenemos que estar en lo que escribió Moisés o los profetas, nomás tenemos que estar en lo que Cristo dice. Eso es cuando uno le está quitando a la palabra. O los libros apócrifos, ¿verdad? Quitárselos a la Biblia. Y eso es literalmente
Cuando miramos en la Biblia, la iglesia agarró libros que hoy en día les llamamos apócrifos, que quiere decir libros escondidos, que le quitaron literalmente de la Biblia, no nomás el entendimiento, pero literal, libros como el tercer libro de Esdras, el cuarto libro de Esdras, eclesiástico, que era el hijo, que lo escribió Jesús, que era el hijo de Siracides, algo así, Sí. ¿verdad? Y hay más, hay más. Ahora, esas maneras donde le han quitado, pero el Señor bien dijo que van a tener que sufrir las plagas. Ahora, go ahead. O el añadir, Ujú. como el libro de Mormón, ¿verdad? Que los mormones Exacto. dicen que él es un profeta. Exacto. Dame eso en el libro de Proverbios capítulo 4 versículo 2. Ok, y tenemos nomás una hora con ustedes, hermanos y hermanas. So, en una hora estamos tratando de darle lo más que podamos del entendimiento de las escrituras. Ok, so, mira lo que nos dice acá. Este es el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 2. Porque os doy buena enseñanza. Ajá. No desamparéis mi ley. So, el Señor dice, les doy buena enseñanza, ¿verdad? ¿Qué dijo? Porque os doy buena enseñanza. Ajá. No desamparéis mi ley. So, el Señor dijo, les doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley. So, tenemos que entender o preguntar, ok, si venimos a estudiar la Biblia, a aprender de Dios, Él dice que Él nos da la buena enseñanza. So, la enseñanza, Él ya nos la está dando. No es necesario que venga uno o el otro que diga, no, que nos diga, esta es la enseñanza que el Cristo o el Señor nos está dando. Mira, te voy a dar esto. No, Él acá nos dice, te doy buena enseñanza. Esa enseñanza es que, léelo otra vez. No desamparéis mi ley. Él ya nos dio la definición. So, la enseñanza que el Señor nos está dando es aprender las leyes de Él. Ok, si uno te dice que no, no es eso, bueno, ahí ya le están quitando a la palabra. Porque el Señor ya te dijo cuál es su enseñanza. Bien rapidito, detén eso, vamos a regresar acá. Vete al libro de Proverbios 2 y 1. Bríncate a Proverbios 2 y 1. Acuérdese lo que leímos. La doctrina, la enseñanza que Él dice es la ley. Ahora lee esto. Este es el libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 1. Ajá. Hijo mío, si recibiréis mis palabras Ajá. y mis mandamientos guardes dentro de ti. Mira lo que Él nos dice. Si tú recibes mis palabras, que es la enseñanza de Él, para guardar sus mandamientos, y Él dijo, y guardar los mandamientos en ti, en medio de ti, lee. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Ajá. Si inclinares tu corazón a la prudencia, Ajá. si clamares a la inteligencia Ajá. y a la prudencia dieres tu voz, Ajá. si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro. Eso es lo que tenemos que hacer. So, el mandamiento, su sabiduría, el entendimiento viene cuando lo buscamos como un tesoro. Pero bien, aquí nos dijo, tenemos que inclinar nuestro oído, nuestro entendimiento, que es esto, hacia su palabra. Su palabra lo acabamos de leer. Su palabra, su doctrina, su enseñanza es la ley. Es lo que tenemos que aplicar y tener para que podamos agarrar la sabiduría. Ok, regrésate a Proverbios Uno más, 4. el 5. Léelo. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Damn, se me estaba olvidando ese. Él dice, teniendo todo eso, aplicándolo, buscando la palabra de Él como un tesoro, léelo una vez más. Entonces entenderás el temor de Jehová. Eso es lo que todos estamos buscando, ¿verdad? Así es. Todos estamos buscando entender al Señor. Él dice, cuando hace eso, entonces vas a entender el temor, lee. Y hallarás el conocimiento de Dios. Y eso es lo que todos estamos buscando. El conocimiento, el entendimiento de Dios. Pero para tener eso hay aplicación. Hay que leer la Biblia. Dale. La interpretación correcta, ¿verdad? De sus palabras. Ahí está. Incorrectamente interpretar lo que el Señor quiere para nosotros. ¿Ok? Regrésate a Proverbios 4. Proverbios 4 y 2. Ajá. Porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley. Ok, bríncate a 4. Versículo 4. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones,
guarda mis mandamientos y vivirás. Él dijo, guarda mis mandamientos y vivirás. Estamos buscando todo eso. Vivir en esta vida, pero más importante, la vida eterna. Por eso dice que guardar mis mandamientos y vivirás. Bríncate al versículo 7. Mira lo que nos dice acá. Esto se va al lado con lo que acabamos de leer en Proverbios 2 y 5 de agarrar el entendimiento. Mire lo que nos dice acá. Proverbios 4 y versículo 7. Ajá. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. So, ante todo, el Señor quiere, Él dice, tenemos que tener, y ¿cómo dijo la palabra? Adquiere. Adquiere, tenemos que querer tener, ¿verdad? Agarrarla, tenerla, la sabiduría. Lee. Y sobre todas tus posiciones, Ajá. adquiere inteligencia. Encima de todo, sobre todo eso, ok, tener la sabiduría, pero tener la inteligencia, ok. La inteligencia se viene de tener interpretación correcta, de poder entender lo que Dios quiere que hagamos. Ahora, hoy en día hay lo contrario. ¿Por qué? Porque han habido hombres en esta vida que se han ido contra la palabra, aunque ellos tengan la Biblia en su mano, la palabra correcta, el entendimiento correcto, no lo han tenido. ¿Ok? ¿Lo terminaste? Así. Ok, vete al libro de Salmo 111 y 10. Porque él dice, tenemos que buscar el entendimiento correcto, right? La sabiduría que tiene que ser. Mira lo que nos dice acá, Salmo 111 y 10. Este es el libro de Salmos, capítulo 111, versículo 10. Ajá. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ajá. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Ahí está. Él dice, el temor de Dios es cuando uno comienza a tener sabiduría. Porque cuando uno teme a Dios, ¿qué está pasando? Uno busca de Él en la Biblia, porque no lo vamos a encontrar en ningún otro lugar. ¿Ok? No lo vamos a encontrar en la iglesia, no lo vamos a encontrar en un hombre, lo vamos a encontrar en su Biblia. Aunque sí, siempre tiene que haber alguien que nos está dando dirección, alguien que nos está ayudando, ¿verdad? Compartir la Biblia, estudiarla, pero Dios se encuentra en la Biblia. Sus juicios están en la Biblia. Él dice, cuando uno comienza a temerlo, es cuando tienen sabiduría. Lee la segunda parte. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Ve lo que dice allí. Si ponen atención, los últimos 3 versículos que hemos sacado, hermanos y hermanas, nos está dando que el entendimiento viene cuando uno aplica. Hay aplicación. Tiene que haber aplicación de los mandamientos. Los mandamientos nos enseñan no robar, no tener, ¿cómo se dice? No fornicación, ¿verdad? No mentir. Los mandamientos nos enseñan a hacer todas estas cosas que Dios nos manda que hagamos. Cuando aplicamos eso, es cuando la sabiduría o el entendimiento correcto viene. ¿Qué quiere decir? No solo porque uno agarra la Biblia va a poder interpretar o entender lo que está escrito. No, hay muchos misterios en esta Biblia. ¿Ok? Por eso por mucho tiempo la hemos tenido. Pero ¿qué ha pasado? La gente han agarrado y la han usado para su beneficio y no para despertar al pueblo elegido de Dios. Y vamos a leer de eso. ¿Ok? Dame eso bien rapidito en Amos 3 y 7. El Señor nos dice esto. Mire lo que nos dice acá de sus secretos. Porque hay secretos en esta Biblia. Y cosas que son tan simples, la gente todavía no las aplica. Simples cosas como el día de reposo. Ese es el día que Dios veneró. El día que Él nos dio. ¿Qué hace el 80-90% de religiosos en este mundo? Van a la iglesia el domingo. Dicen que ese es su reposo. Locura. Lee eso. Este es el libro de Amos, capítulo 3, versículo 7. Ajá. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ok. Mire lo que dice Dios. Él dice, Él no revela nada de nada, sino que ¿qué? Porque no hará nada,
Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele. Revela. Eso es lo que todos estamos buscando. Que no todos estamos buscando una revelación de Dios. La sabiduría, ¿verdad? El Sí. conocimiento. ¿Cuántas veces han oído a un pastor, a una señora, a un señor dice, tengo una revelación? El Señor me reveló algo, esto, aquello en mi sueño. Él vino en mi sueño y me dio esto, aquello. Muchos dicen, Dios me reveló, pero él dice, él no revela, sino que Sin que revele su secreto a sus siervos. a sus siervos. Tenemos que entender, él nomás revela sus secretos a sus siervos. ¿Lee? Los profetas. Los profetas. ¿Los profetas de dónde venían? Todos los profetas eran israelitas. Léelo. Este es el libro de Amos, capítulo 2, versículo 11. Vamos a ver quiénes eran sus profetas. Lee. Y levanté de vuestros hijos Ajá. para profetas. ¿De quién? Y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. Ajá. ¿No es esto así? Dice Jehová, hijos de Israel. ¿Ve? Él dice que los profetas vinieron de quién? Hijos de Israel. Los israelitas. ¿Ok? So, quiere decir que un chino, un árabe, un hombre blanco, caucásico, que yo los he visto en videos en YouTube y en otros lugares, dice, hey, Dios me reveló algo. No es así, porque Dios dice que sus profetas y a los que les revela es nomás a los hijos de Israel, que son los latinos, morenos y nativos indios, pero no a cualquiera de ellos. Y no como ellos dicen que estaban sentados y que Ajá. les oyeron la voz de Dios, ¿verdad? No, la revelación viene en tus estudios, Damn. cuando estás leyendo. 100%. Oyó lo que el oficial dijo. Lo que el oficial dijo es súper pesado. El entendimiento vino o viene sobre los estudios. No nomás milagrosamente. I'm sorry, pero no, eso ya no pasa. El Señor ya no nos habla como nos hablaba en los tiempos antiguos. El entendimiento va a venir nomás por los estudios, la aplicación de los estudios. ¿Ok? ¿Lo terminamos? Sí. Ok, para dar eso, para darle un poco de eso, Isaías 28. Isaías 28, ¿por qué? Él dijo, el entendimiento va a venir por parte de los estudios, porque sí, claro, tenemos que estudiar. Si uno no estudia la Biblia y nomás escucha lo que el hombre le dice, va a ser engañado 1000 veces, ¿ok? Ahora, del estudio, ¿cómo es la manera correcta que uno estudia y tiene que leer esta Biblia? Dale eso. Es el libro de Isaías, capítulo 28, versículo 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, Ajá. línea sobre línea. Perdón, comiénzalo una vez más. Porque mandamiento tras mandamiento. ¿Qué versículo es ese? 10. De versículo 9. Versículo 9. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? El Señor dijo, ¿a quién se hará ciencia? Es también sabiduría. ¿A quién se hará entender, interpretación, que es la misma cosa, doctrina? ¿A quién se le hará entender doctrina? Lee. A los detestados, a los arrancados de los pechos. Ajá. Porque mandamiento tras mandamiento. Dice a los arrancados de los pechos. Vamos a tocar un poquito adelante cuando estamos, ¿de qué está hablando de arrancados de los pechos? ¿Qué hace un bebé en los pechos? Amamanta. Amamanta. So, ahí nos está diciendo algo el Señor, que se viene con el pecho de uno ser como bebé, ¿verdad? Uno agarrar las cosas simples de alimentos para poder crecer. Pero él dice a los arrancados de los pechos, lee. Mandato sobre mandato. No, él dijo precepto sobre precepto, mandato sobre mandato, lee. Renglón tras renglón. Ajá, so, él nos está diciendo acá cómo se lee la Biblia, en lo más básico. Ok, renglón tras renglón, línea por línea, precepto por precepto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que un precepto en el Nuevo Testamento, el entendimiento o la definición o la interpretación correcta de ese versículo, uno se tiene que ir al Antiguo Testamento para agarrarlo, para entenderlo. Lee. Línea sobre línea. Un poquito ahí,
otro poquito allá. Ajá, uno a veces tiene que brincar entre libros. Tengo que ir a Job. En Job, ¿sabe qué? Él está explicándome algo, me está dando interpretación de algo que está en el Nuevo Testamento. Así es la Biblia. Y esos son misterios para muchos. Lee. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. So, ¿qué nos está diciendo ahí? Que en estos tiempos Dios iba a darnos la Biblia en diferentes lenguajes, su palabra. Eso está diciendo, ¿ok? No está hablando de hablar en lenguas, ¿verdad? Glasolalia, no, está hablando literalmente que en estos tiempos el Señor nos iba a dar su palabra en diferentes dialectos, ¿ok? En chino, no de los chinos, pero en el idioma chino, en el idioma árabe, en el idioma español, inglés, de todo. ¿Por qué? Porque si leemos las profecías, Dios nos dice que el pueblo de Israel iba a ser regado por todas partes. So, para que Dios nos pudiera hablar, Él dijo, ¿sabe qué? Voy a tener que darle diferentes dialectos y voy a tener que la Biblia sea interpretada en diferentes lenguajes. Eso es. Y eso es lo que dice por extraña. Es lenguaje extranjero, pues, de otro país. 100%. Ahora, dame el libro de Job, capítulo 2, capítulo 12. Sí, Y 12. este es el libro de Job, capítulo 12, versículo 12. Ajá, En los ancianos está la ciencia ajá. y en la larga edad la inteligencia. Ok, léelo una vez más. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Ok, escuche lo que Dios dice acá. Él dice, en los ancianos está ¿qué? La ciencia. La ciencia, el entendimiento, interpretación, sabiduría. ¿Lee? Y en la larga edad la inteligencia. Ok. Mucha gente hoy en día cree, ¿verdad? Que porque ya tiene mucho tiempo en esta vida, tiene 50, 40, 60, 70 años, tiene entendimiento. La Biblia nos dice que sí, uno de edad tiene que tener la sabiduría, tiene que tener ciencia. Naturalmente así es, ¿ok? Pero hay algo que tenemos que también entender, porque uno puede tener sabiduría y interpretación del mundo, pero la sabiduría y interpretación, entendimiento que tenemos que buscar, que es más valuable, Más valuoso. que más valuoso es la interpretación de la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Hay más? Esto. Por eso, bien rapidito, bríncate al libro de Job, capítulo 32. Un ejemplo de esto, porque el Dios acá nos dice que los ancianos deberían de tener ciencia. Claro que sí. Pero ¿qué ha pasado con los ancianos en esta vida hoy en día? ¿Qué ha pasado con nuestra generación? Porque acuérdense, le podemos leer en el libro de Mateos, ok, donde él nos dice que a qué comparará los chavalos, los ancianos, me parece que dice, Sí. de esta generación. Él dice, él los compara como niños, como jóvenes en las plazas. So, mira lo que nos dice acá bien rapidito. Vamos a leer, a ver, comencemos con versículo 1. Este es el libro de Job, capítulo 32, versículo 1. Ajá, Cesaron estos tres varones de responder a Job, ajá. por cuanto él era justo a sus propios ojos. So, Job aquí se estaba justificando él mismo, ¿verdad? Y habían tres ancianos que no le dijeron de la manera que tenía que ser. So, lee. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, busista, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Ajá. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. So, el hijo era más joven y acá nos va a explicar más, pero él se encendió porque él miró, Job se estaba justificando él mismo. ¿Pero qué más? Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos. Ajá, so también se encendió contra los tres amigos de Job. So, el hijo se encendió, se enojó contra Job y sus tres amigos. Sigue leyendo. Porque no hallaban que responder,
aunque habían condenado a Job. Sigue leyendo. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Ahora, miren esto. So, el hijo, él tenía sabiduría suficiente para esperar su lugar, porque él era más joven que los otros tres. Ellos eran más mayores. So, él tenía el respeto de esperar a responderles. Sigue leyendo. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira. What verse was that? 5. Léelo una vez más. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, Ajá. se encendió en ira. Lee. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel Busita, y dijo, yo soy joven, y vosotros ancianos. Yo soy joven, ustedes ancianos, lee. Por tanto, he tenido miedo y he temido, declaraos mi opinión. So, él no quería dar su opinión porque para él, como acabamos de leer en Job 12 y 12, que los ancianos deberían de tener entendimiento. So, un joven tiene que darle ese respeto. Pero mire algo que este joven nos dio, un gran punto que nosotros tenemos que poner atención a la generación de este tiempo. Lee. Yo decía, los días hablarán, Ajá. y la muchedumbre de años declara sabiduría. Ajá. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Léelo una vez más del 7, por favor. Versículo 7. Yo decía, los días hablarán. So, él estaba respondiendo con su opinión. Él dice, los días hablarán. Lee. Y la muchedumbre de años declara sabiduría. La muchedumbre de años declara sabiduría. ¿De qué está hablando? Que uno debería de poder agarrar consejo de entendimiento de una persona que ha vivido mucho tiempo. ¿Ok? Pero mire qué más nos dice en el espíritu. Lee. Ciertamente, espíritu hay en el hombre. So, hay espíritu en el hombre que Y el soplo del omnipotente le hace que entienda. hay algo que tiene que venir al lado con el tiempo que uno ha vivido. No nomás que has vivido mucho tiempo, pero Dios también tuvo que soplarte, darte entendimiento. El Señor nos da entendimiento. Él nos da sabiduría. So, si no tienes al Señor, pero has vivido un largo tiempo, ¿qué sabiduría en realidad vas a poder dar? Sigue leyendo. No son los labios de no son los sabios los de mucha edad, Ajá. sino los ancianos entienden el derecho. Ajá. Por tanto, yo dije, escuchadme. No, léelo una vez más, versículo 9. Versículo 9. ¿No son los sabios los de mucha edad? Él dice, no son de sabios los de mucha edad. ¿Qué nos está diciendo? Que los que tienen edad, los viejos, ancianos, no siempre tienen entendimiento, sabiduría. Y esto ¿de qué está hablando, hermanos y hermanas? No está hablando de que uno de edad no sabe entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Quebrar leyes o no. Está hablando de uno espiritualmente no entiende el entendimiento del Señor. Eso es lo que nos está diciendo. Que lee. Ni los ancianos entienden el derecho. Ajá, no entienden el derecho. Está hablando de los juicios. Ok, no sabe eso. Ahora, porque esto es importante para poder entender qué cosa. Que como jóvenes, muchos jóvenes siempre tienen que darle respeto a los de edad, pero ustedes de edad tienen que también humillarse. ¿A qué? A la sabiduría, al espíritu que está en la Biblia, porque es una gran diferencia. Ejemplo, dame eso. Vamos a regresar a Job 32 y 8, porque hay un gran punto que quiero sacar de ahí. Pero primero vete a Hebreos 5 y 12, bien rapidito. Vamos a regresar a Job 32 y 8, pero dame eso en Hebreos 5. Vamos a comenzar en versículo, ¿cuál quiero? 12. 12. Es el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 12. Ajá. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Léelo una vez. Lee versículo 1 bien rapidito. Hebreos 5 y versículo 1.
porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. So está hablando de sacerdotes, hombres de calibre alto que supuestamente conocen a Dios. Bríncate al versículo 12. Versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, Son los que ya deberían de ser maestros. Hoy en día hay muchos, miles que se proclaman maestros. Pero mire lo que dice el Señor de estos de edad que son maestros. Lee. después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar. ¿Ve? Dios, el Señor aquí dice que en el Espíritu, ¿verdad? Aquí está hablando, dice que tienen que, aunque en el tiempo que debían de ser maestros, es necesario que vuelvan a ser otra vez enseñados. Lee. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Ajá. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. ¿Ve? Lo acabamos de leer eso en Isaías, de la leche. ¿Es necesario que tengan la leche? ¿A un bebé se le da carne? No. A un bebé se le da leche. La mamá le da leche, que son los alimentos principales que necesita para poder crecer. Lee. Y no de alimento sólido. Bien rapidito, dame eso en 1 Pedro 2:2, por favor. ¿Qué es la leche? Mire lo que nos dice de la leche. Léelo. Este es el primer libro de Pedro, capítulo 2 y versículo 2. Ajá. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, Ajá. no adulterada, Ajá. para que por ella crezcáis para salvación. La leche espiritual está hablando de qué? La Biblia, la palabra. ¿Por qué? La Biblia nos dice que la palabra de Dios es espiritual. Dame eso en Romanos, bien rapidito. Dice que desear la leche espiritual. ¿Ok? Está hablando de Cristo, pero ¿qué más nos está diciendo? Lee eso. Este es el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, Ajá. mas yo soy carnal, Ajá. vendido al pecado. So, lo espiritual que uno tiene que estar buscando para poder crecer en el espíritu, está hablando de la ley. Ok, regrésate a Hebreos 5:13. Es el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Sabe qué es eso? Dice, todo aquel que participa, no, léelo una vez más. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Ajá, ¿por qué? Porque es niño. Porque es niño. Dios dice, si todavía estamos tratando de entender lo más básico, somos niños. Aunque uno sea viejo en el entendimiento, en el espíritu, uno es niño. Igual como este bebé, ponlo. Tantos hombres que se creen así, ¿verdad? Que se creen sabios. No, si no tienen los rudimentos de la Biblia, los principales, que es los mandamientos, no entienden, todavía no entienden. Y aunque nosotros todavía igual. Nuestro ejemplo aquí. Somos bebés. Usted es más joven que yo de edad, Ujú. yo más grande, pero él tiene más años con el conocimiento. Sí. Estamos hablando de uno llega a la verdad, el conocimiento de qué, que los latinos somos los verdaderos israelitas, que tenemos que guardar las leyes, ¿ok? Los mandamientos. Si usted todavía no reconoce y acepta eso, es un bebé. No importa si tiene 50, 70 años, tienen una iglesia con cientos de peregrinos, no importa, son bebés. Y Dios dice que son unskillful en su palabra, que no tienen entendimiento de cómo aplicar su palabra. ¿Lee? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, Ajá. para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados Ajá. en el discernimiento del bien y del mal. Porque, espérate, lee, ¿cuál era? Versículo 14. 14. Porque acuérdense, para poder entender lo más pesado, los misterios, estamos hablando de poder interpretar los ¿cómo se llaman? The horses. Poder interpretar los misterios de Apocalipsis. Eso. Poder interpretar los misterios del libro de Génesis, ¿verdad? Cuando creó Dios. Uno no puede interpretar eso
porque todavía somos bebés. Es difícil, no lo van a poder tener. Ahora, lee versículo 14, hay algo allí, lee eso. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y acá nos va a dar el entendimiento cómo uno agarra la madurez. El alimento sólido para poder entender las cosas más pesadas de la Biblia. Dios dice que uno ha llegado a madurez, lee. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dame eso en, ¿cuál era? Eclesiástico 17. Él dice, los que han ejercitado los sentidos. Ok. Hemos tenido que haber ejercitado los sentidos como un niño. Un niño aprende a caminar, está aprendiendo cómo hablar, está aprendiendo cómo saborear la comida. Nosotros ya más crecidos, estamos creciendo. Tenemos que ejercitar muchas cosas en esta vida. Tenemos que sobrepasar cosas. Dios nos dio sentidos, pero hay un sentido más importante que se tiene que poder ejercitar para poder llegar a un nivel de entendimiento. Miren lo que Dios nos dice acá. Eclesiástico 17. 5. Sí. Es del libro de Eclesiástico, capítulo 17 y versículo 5. Y recibieron el uso de las 5 operaciones del Señor. Aquí nos está explicando los diferentes sentidos que el Señor nos dio. Lee. Y en el 6º lugar, Él les impartió entendimiento. Hay 5 sentidos que tenemos, ¿verdad? Ver, tocar, oler, sentir, cosas de eso. Pero el 6º, ¿cuál es el 6º? El 6º lugar, Él les impartió entendimiento. Ajá. Y en el 7º, discurso. En el 6º, el 6º nos dio entendimiento. Uno de los sentidos que se tiene que ejercitar es entendimiento en la Biblia, en los juicios. ¿Ok? Uno comete un error. Uno tiene que abrir la Biblia, entender ese error y poder entender, ok, esto ya no lo puedo hacer de esta manera porque la Biblia, la palabra de Dios me dice que no. Cuando uno está ejercitando esas cosas, va aprendiendo, va incrementando su entendimiento. Sigue leyendo. Y en el 7º, discurso. Ajá. Un intérprete de las meditaciones de los mismos. ¿Qué versículo es ese? 5. Ok, lee esa parte otra vez. Y en el 7º, discurso. Ajá. Un intérprete de las meditaciones de los mismos. ¿Un qué? Intérprete de las meditaciones de los mismos. ¿Ve? Tenemos que ejercitar eso para poder interpretar también los discursos que tenemos entre uno y el otro. ¿Ese era versículo 5? Sí. Sigue leyendo. Versículo 6. Él les dio para entender consejo, Ajá. una lengua, ojos, oídos y un corazón. Él nos dio lengua para entender consejos. Lee. Una lengua, ojos, oídos y un corazón. Con todo, Él los llenó con el conocimiento de entendimiento. ¿Ve? Él nos dio, eso lo tenemos. Dentro de nosotros está el espíritu de conocimiento, pero ¿sabe qué? Muchos de nosotros todavía estamos dormidos. No ha podido salir a luz ese entendimiento para poder aplicarlo. Termínalo. Y les mostró el bien y el mal. Ajá, pero muchos de nosotros no sabemos todavía eso. Mira, si uno todavía te dice, como lo estamos viendo en este mundo, que la homosexualidad está aceptada por Dios, no han entendido, no han interpretado la palabra de Dios correcta. Si uno dice que ya no se tiene que guardar el día de reposo, el sábado, claro que no ha sido ejercitado, ¿verdad? No ha podido ejercitado la palabra de Dios para poder incrementar en su entendimiento. No, sus sentidos no los han usado para poder aprender esta cosa. El entendimiento no lo tienen, hermanos. Si en cualquier manera dicen que no, el mandamiento ya no está, créanlo, ¿cómo se dice? Sin equivocación, no tienen el entendimiento de Dios. ¿Ok? ¿Lo terminaste? Sí. Ok. Ahora bríncate. Regrésate a Job 32, por favor. 8. Ujú.
Vamos al libro de Job, capítulo 32, versículo 8. Ajá. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Ok, no, léelo una vez más. Versículo 8. Ciertamente espíritu hay en el hombre, Ajá. y el soplo del omnipotente le hace que entienda. El soplo del omnipotente, ¿verdad? Lo hace que entienda. So, Dios nos da entendimiento. Bien rapidito, dame eso en Lucas 24 y 44. Lucas 24 y 44. Mire lo que dice acá. Este es el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 44. Ajá. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, Ajá. estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, Ajá. en los profetas y en los salmos. ¿Terminaron? Ese- ¿Eso era todo? Sí. So, el Señor, ese es Cristo, Él les dio interpretación, Él les dio entendimiento, right? Ahora, tenemos que pedirle al Señor este entendimiento, ¿ok? Dame un ejemplo. Reyes 3 y 9. Tenemos que buscarlo al Señor, ¿verdad? Cuando estamos leyendo la Biblia, no crean que lo están entendiendo, no. Tenemos que buscarlo a Dios, right? Para que podamos tener el entendimiento. Lee eso. Reyes 3 y 9. Este es el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Ajá. Da pues a tu siervo corazón entendido. ¿Qué le pidió? ¿Qué le pidió? Corazón entendido Ajá. para juzgar a tu pueblo Ajá. y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo? Ese es todo. Léelo una vez más. Da pues a tu siervo corazón entendido. Eso lo tenemos que pedir a Dios, que nos dé corazón de entendimiento. Pero ¿para qué? ¿Es para que nosotros nomás podemos saber la Biblia? ¿Para poder esconder estos misterios? No, ¿para qué es esta sabiduría que tenemos que pedirle a Dios? Lee. Para juzgar a tu pueblo. Para poder juzgar a nuestro pueblo. ¿Juzgar para qué? Para condenar, no. Para poder ayudarle a nuestros hermanos y hermanas. Esto se hace, aquello no se hace. ¿Cómo te lo compruebo? Bueno, la palabra de Dios dice que no hagas esto. Oh, ¿tienes algún mal, algún odio, rencor contra tu hermano? Ok. La Biblia en el libro de Mateo 18 te dice que esto es lo que tienes que hacer con tu hermano. Tienes que aplicar Mateo 28. El entendimiento tiene que ser para poder ser un líder, para poder juzgar entre los hermanos. Lee. Y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Ve lo que dice? Para poder tener, discernir, ¿verdad? Para poder entender lo correcto, lo bueno y lo malo. Hoy en día eso está confundido, hermanos y hermanas. ¿Ok? Cuando uno lee la Biblia, uno que se cree pastor o lo que sea, maestro de la Biblia, dame eso bien rapidito, Nehemías 8 y 8. Uno tiene que darle interpretación, entendimiento claro, que no haya confusión en ella, ¿ok? Para que la gente claramente puedan entender la Biblia. Y esto es lo que nos dice acá. Mira lo que dice. Este es el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 8. Ajá. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Léelo una vez más. Quiero agarrarlo. Espérame, permítame. Déjame lo agarro yo. Esto es súper importante. Nehemías 8. Dale. Nehemías 8 y versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido. No, comienza versículo 1. Nehemías 8 y versículo 1. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Quiere decir que dice que se unieron como un solo hombre. Se unieron como un solo hombre porque estaban en un común sentido. De acuerdo. There you go, estaban de acuerdo. Ok. No había discusión entre ellos, ¿verdad? Lee. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Ese es el contexto. Esdras
vino con la Biblia, con la ley, con el libro de la ley, las escrituras de Moisés. Ok, lee. Versículo 8. No, Sigo. 2. Versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, Ajá. y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Sigue leyendo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, Ajá. en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Estaban atentos. Mire, él les estaba predicando, pero les estaba enseñando de la Biblia. Por eso dice acá que la gente estaban atentos al libro de la ley. No estaban atentos a la opinión de Esdras, sus historias. No, estaban atentos a lo que él estaba leyendo del libro de la ley. A su testimonio. No, hell no. ¿Cuál testimonio? No. No, que le importe los testimonios de uno. Lo que le tiene que importar es lo que la persona le está enseñando de la Biblia, lo que le está leyendo. Por eso, cuando vamos, ahora bríncate a 8, lee. Ese era el contexto. El contexto era que Nehemías está leyendo de la Biblia. Lee. Nehemías 8 y versículo 8. Ajá. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Ajá. Y ponían el sentido de modo de que entendiesen la lectura. ¿Ve lo que dice? Él y los otros hombres que estaban con él leían la Biblia de la manera, en una manera que entendieran la lectura. Ok, tiene que ser, ponme la definición allí. Esta es la definición de entender, ok, porque el punto es que cuando nosotros leemos la Biblia, es para que la gente pueda entenderlo. Se tiene que predicar o enseñarse en una manera que la gente pueda entender. Léelo. En definición de entender, percibir y tener una idea clara de lo que se dice, se hace o sucede, o descubrir el sentido profundo de algo. Ajá. Percibir con claridad. Con claridad. Lee. Signos acústicos o gráficos, o ser capaz de reconocer el sentido de algo. ¿Ve? Tenemos que darle el sentido de la Biblia a nuestra gente. Se tiene que interpretar una manera que se entienda, porque si no, ¿de qué sirve? Dame eso bien rapidito en 1 Corintios 1 Corintios 14. Mire lo que lo que el Señor nos dice de lo contrario. 1 Corintios 14 y 8. Mira lo que dice acá. Este es el primer libro de Corintios, capítulo 14 y versículo 8. Ajá. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Para que entiendan un poco, en los antiguos tiempos, como leemos en el libro de Números, capítulo 10, antes se soplaban trompetas. Cuando iban el pueblo de Israel, íbamos a ir a batalla, se soplaban trompetas. Y en estas trompetas, cuando se soplaban, se daban diferentes sonidos cuando querían dar cierto mensaje. Aquí nos está dando ese ejemplo, que si una trompeta no se sopla con un sentido que la gente entienda, la gente no van a estar listos o saber que es tiempo de batalla. Va a haber confusión. Va a haber confusión. Sigue leyendo. Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Ve lo que dice el Señor? Se va a lo mismo. Él dice, si no le das a la gente palabras que se entiendan, ¿cómo es que van a poder la gente entender esto? Y esto se va a lo otro, a lo que hablamos hace ratito de hablar en lenguas, la glasolalia. ¿Cómo la gente va a entender la palabra de Dios si la gente está hablando palabras que no se entienden? Es incorrecto, es malo, es la mal interpretación de la Biblia, de la palabra de Él. Había más. Porque hablaréis al aire. Es como que uno le esté hablando al aire. ¿Qué agarra cuando hablarle al aire? Nada. Como que le está hablando en un cuarto vacío que no hay nadie. Eso es lo que dice Dios. Por eso es muy importante que la palabra la tenemos que
discernir correctamente. Y eso lo leímos en el libro de Isaías 28, cómo se hace. Ok, línea por línea, renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá, sin usar nuestras palabras. Lee. Oh, perdón, ¿qué? You have some? Ya eres todo. ¿Qué tenía? Ok. So, vete al libro de 1 Juan 3 y 10. Vamos a ver bien rapidito cuál es el espíritu que ciertos tienen, porque Dios dice que leímos en Job 32 y 8 que el espíritu, el soplo de Dios nos da interpretación. Dame eso bien rapidito, 1 Juan 3 y 10. Este es el primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 10. Ajá. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ajá. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. So aquí dice, aquí en esto sabemos los hijos de Dios y los hijos del diablo, dijo. Así es. So el diablo tiene hijos. Ok, dice todos los que ¿qué? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. So si uno no está haciendo justicia, Dios dice que no es de Dios. So si no es de Dios, es del diablo. ¿Qué es la justicia? Dame eso bien rapidito, Deuteronomio 6 y 25. Vamos a ir al Antiguo y después vamos a ir al Nuevo Testamento para que miren. Dice lo mismo. So dice, los que no hacen justicia no son de Dios. Dame eso. Este es el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 25. Ajá. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. So la justicia es en guardar los mandamientos. Ok, este es un ejemplo de preceptos sobre precepto. Fuimos a un precepto en Deuteronomio 6:25 para explicar qué es la justicia. Vamos a ir a otro en el Nuevo Testamento. A Romanos 8 y 4. Sí. Este es el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 4. Ajá. Para que la justicia de la ley, ¿La qué? la justicia de la ley Ajá. se cumpliese en nosotros. So, la justicia de la ley. So, cuando en Juan 3 y 10, él nos dice que los que no guardan justicia, nos está diciendo en realidad que los que no guardan la ley, los mandamientos de Dios, dice, ellos no son de Dios. So, ese es el espíritu en el que están, no en el espíritu de entendimiento. Ok, termínalo. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Ok, dame 2 Corintios 2 y 17. Ok, vamos a comenzar a cerrar. Nos queda 6 minutos más o menos. Ok, mira lo que nos dice acá de los que han corrompido la palabra del Señor. Léelo. 2 Corintios, capítulo 2, versículo 17. Ajá. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, Ajá. Ajá. sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. So aquí Pablo dice que no somos como muchos que han falsificado la palabra de Dios. Ok, si no hablamos, no como nosotros que hablamos de Cristo, predican al Señor. So, el punto que acá nos dice que, ponlo eso, dice que muchos han falsificado la palabra de Dios. Usan la Biblia, la palabra, para sus ganancias en diferentes maneras. Bríncate 2 Corintios, ¿cuál quiero? 4 y 1. Este es el segundo libro de Corintios, capítulo 4, versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Ajá. Antes bien, renunciamos a lo oculto Ajá. y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, ¿Ni qué? ni adulterando la palabra de Dios, Ajá. sino por la manifestación de la verdad, recomendámonos a toda conciencia humana delante de Dios. Espérate, ¿qué le dijo Dios que no deberíamos de hacer con la palabra? Adulterando. Ni adulterando la palabra de Dios. Eso es lo que muchos han hecho. Muchos han adulterado la palabra de Dios. ¿Hay más? Sino por la manifestación de la verdad. Si no, ¿qué versículo es ese? 4 y 2. 4 y 2. Ok, si no la manifestación de la verdad, ese es Cristo. Sigue leyendo.
recomendámonos a toda conciencia humana delante de Dios. Ajá. ¿Qué versículo es ese? Era el 2. Ok, lee versículo 3. Versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, Ajá. entre los que se pierden está encubierto. Eso, la palabra sí está encubierta. Quiere decir que hay ciertos que no van a poder agarrar esta palabra. No importa lo que hagan, dice que está encubierta porque el Señor se los ha encubierto. Vamos a comenzar a cerrar. Quiero brincarme ahora. Hay mucho que sacar en este versículo, pero quiero terminar. Dame eso, Salmo 119, 104. Salmos 119 y 104. Este es el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. ¿De qué? De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Ajá. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Él dice, de tus preceptos ha adquirido conocimiento. Por eso odio, es lo que está diciendo. Él odia, ¿qué? Todo camino de mentira. De mentira. Cualquier cosa fuera de la Biblia es mentira. La Biblia es lo que siempre está correcto. Esta Biblia no se adultera. Bueno, los hombres la adulteran, pero no está, ¿cómo se dice? No se contradice. There you go, no se contradice. Bríncate a Salmo 119, versículo 29. Con esto cerramos. Este es el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 29. Aparta de mí el camino de la mentira. Ajá. Y en tu misericordia concédeme tu ley. Lee. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Ha puesto tus juicios delante de mí. Lee. Me he apegado a tus testimonios. ¿Me qué? Me he apegado a tus testimonios. Ajá. Oh Jehová, Lee. no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Cuando ensanches mi corazón. ¿Qué es ensanchar? El corazón es la mente. Cuando Dios engrandece el entendimiento o la sabiduría acá arriba, hermanos y hermanas. Eso es lo que estamos buscando que Dios nos dé, que nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría. Pero eso nomás viene cuando uno lee la Biblia, la estudia, la lee correctamente y aplica lo que está allí. Esa es la manera que agarran la interpretación correcta. ¿Ok? Bueno, con eso los dejamos, hermanas y hermanos. Dios permita, agarraron algo de esta clase. Ok, una vez más, dale esta información del Clubhouse. El Clubhouse, vayan a la aplicación de Clubhouse y vayan al cuarto de humo bíblico. Ahí pueden agarrar muchas lecciones. Facebook, Instagram, YouTube y Twitter X. Ajá, ok. Bueno, con eso los dejamos, hermanos y hermanas. Shalom. Que Altísimo en Cristo los bendiga. Shalom. Sheptimius the barrel, man. Yeah. Vale. Luz. Somos la sal de la tierra, pueblo santo y especial. Aunque los pueblos murmuren, Diosito se va a vengar. Por siglo ocultaron al rostro del hombre que no va a salvar. Por eso no quiere que sepa tu verdadera identidad. Somos dioses en la tierra, por eso te quiero.